Es que una no se puede desligar de la otra, porque lo que decía allí el hermano que participó, Javier, pues siempre nos lleva, si miramos la carta a los Corintios, habla de doctrinas y de esta doctrina es de comportamiento. Hace más énfasis en comportamiento que en aquel estudio de Dios. Sin embargo, no se abandona, es decir, no podemos inclinarnos solamente a un solo lado, sino que la una va nivelando la otra y eso nos va a ayudar muchísimo. Como se da mucho y este interés de la gente, como digamos toda la escatología, los nombres de Dios, la existencia de Dios, la preexistencia de Cristo, bueno, todas estas doctrinas. Pero fíjese que en la vida diaria, como aquí tengo el comentario que usted escribió haciendo referencia a Tito capítulo 2, versículo 1 y 2, dice esta cita, Pablo como apóstol le da instrucciones al joven pastor Timoteo, a Tito, diciéndole que su trabajo es hablar la sana doctrina y se refiere claramente a la forma como deberán comportarse los hombres, las hermanas mayores y los más jóvenes, los casados, los jóvenes, los trabajadores, y diríamos todo aquel que ostente se declara. Creo que se le fue el audio, pastor. Adelante. Estaba hablando acerca de Tito y era justo también lo que se me olvidó abordar, ¿no? Porque en el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, por eso estamos totalmente de acuerdo ahí con el tema. Adelante, pastor, continúe con la plática. Cambio. Hermano Javier, creo que es a usted el que se le está yendo el audio porque yo lo estoy escuchando súper bien, así que creo que es con usted. Amén, muy bueno, bendiciones, Pastor Gamaliel, Pastor Osvaldo Arias, qué bueno que estén compartiendo este tema, me parece excelente la programación, un tema tan necesario para el crecimiento tanto de la iglesia, para las congregaciones, así que muy bueno que tengamos este tipo de programación dentro del canal. Bendiciones, pastores, un fuerte abrazo. Cambio. Un saludo, Pastor Osvaldo. Es para mí una gratitud que le doy al Señor de que usted esté con nosotros y que nos traiga, ¿verdad? Un poquito de todo lo que el Señor le ha dado y le ha mostrado, le ha revelado, le ha enseñado. Eso es maravilloso. Le decía a la hermana Rosy, lo he dicho a otros hermanos, que usted es un pastor diferente, porque todos los pastores son diferentes y tienen sus maneras y formas como el Señor los usa. Bien. Dura es tu palabra, Señor. Qué tremendo esto, ¿no?, de la sana doctrina. Yo siempre lo entendí como que la sana doctrina era lo que estaba escrito, lo que debía obedecer y guardar, la enseñanza de Jesucristo, lo que está ahí, ¿verdad? Literal, escrito, la letra, ¿no? Jamás en mi vida lo hubiese relacionado con mi comportamiento, mi obediencia, mi proceder, mi testimonio de cara, mi testimonio aquí, íntimo delante de mi Dios, que es el que nos conoce a todos, y de cara a los demás también, y eso, que tiene que ver con mi persona, con mi comportamiento. Jamás lo hubiese, pero gloria al Señor porque hace rato se ha tocado este tema y se sigue tocando y es buenísimo darle mucho hincapié, remarcarlo mucho, repetirlo, porque creo, ¿verdad?, que va a hacer su efecto también en nuestros corazones. La gloria sea al Señor. Tengo una pregunta. El Hijo de Dios es motivado por el Espíritu a escudriñar la palabra del Señor, a conocer la palabra del Señor, a profundizar en ella. Se siente sed, se siente hambre. Esto lo hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? No puede venir de una manera carnal. Dice que Él produce en nosotros el querer hacer las cosas buenas. Bien, ¿por qué nos encontramos
con que sentimos eso, lo hacemos y tenemos tanto conocimiento, ¿por qué nos encontramos con que no podemos aplicar lo que recibimos a nuestras vidas? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que hay allí que impide tanto conocimiento llevarse a la práctica? Cambio. Bueno, a ver por este medio si me puedo hacer escuchar. Decía que a la hermana Claudia un abrazo fraternal desde Cali, yo no sé dónde estará ahora, que la otra vez decía estoy en España, estoy en un lado, y a los demás hermanos pues un saludo cordialísimo para todos. Algunos no los había escuchado, me alegra escucharlos. Diría que yo le respondería por tres razones el por qué no está uno tan asequible a lo espiritual. Número uno, bien es cierto que Adán y Eva perdieron la comunión con Dios y nos heredaron una naturaleza donde la parte espiritual pues se desconectó, se murió y nos quedó esa parte que nosotros llamamos la carne, que realmente es el alma. Entonces está acostumbrada o viciada al pecado. Dos, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, hay un peso, hay como una inclinación, hay como hay una lucha que el mismo apóstol reconocía con todo y su compromiso y su entrega a Dios. Número 3, en la carta a los Gálatas, el capítulo número 5, cuando habla de las obras de la carne y del espíritu, dice, estas luchan o estas se oponen o estas allí contienden, y entonces es donde nosotros de manera racional y consciente debemos de saber qué vamos a alimentar, o nuestra carne o nuestra vida espiritual, y esa lucha se tiene. No siempre tenemos la disposición de orar, pues les confieso, esa es mi lucha, por ejemplo. No siempre tengo la disposición de tomar la palabra, no siempre tengo el deseo de buscar a Dios. A veces uno siente esas dificultades y es lo importante cuando tiene que aprender que a Dios se sigue por la fe y no por lo que uno siente. Cuando las personas hacen mucho énfasis, es que no sentí, es que no sé qué, es que por acá, generalmente terminan siendo vencidos. Pero cuando uno sabe que hay que hacerlo, yo miro la vida cristiana como mi trabajo. Si tengo ganas de trabajar, trabajo, y si no tengo ganas, también. Entonces, igual con la oración, si tengo ganas de orar, oro, y si no, también, cambio. Qué interesantísimo, mis hermanos, ¿no? La aplicación en la vida práctica de la sana enseñanza doctrina. Y he visto lo de distintos puntos y ángulos, inclusive el ángulo que nos mencionaba por allí en algún momento el hermano Javier sobre la doctrina de los Corintios, que tenía que ver también con su conducta, pero con lo que pasaba en el contexto social, y que hoy mucho se está tomando esto, que esa doctrina era para Corintios, por el tiempo, la época, el momento, la ciudad. Y sin embargo la doctrina va a ser siempre igual, en el sentido de que es aplicable en la sobriedad, el equilibrio, la modestia en las sociedades que vivamos, ¿no? Y a veces los cristianos tomamos aquella doctrina para los corintios, que era para aquella época y hoy no tiene nada que ver con nosotros, etcétera, etcétera, al grado y al punto que la facha, como los argentinos, nuestro porte termina siendo peor que el de alguien que no conoce a Cristo, ¿no? No hay sobriedad, no hay equilibrio, llamamos demasiado la atención, hacemos ostentación de lo que tenemos o de las riquezas y nos olvidamos de aquella sobriedad y equilibrio que es la práctica de lo que está dentro, ¿no? Y yo me refiero más que todo esto debe provenir de lo que está dentro del vaso, ¿no? Y se expresa afuera. Ahora, cuando empezamos desde afuera, y lo práctico es como nos pasó en otra época, ¿no? Todas las costumbres, las sanas costumbres, terminan siendo que prestamos más atención al vaso que a lo que contiene adentro. Si lo que tiene el vaso adentro es caliente, usted agarra el vasito o la tacita y se siente calentito. Cambio. Pues sí, hermanos, qué bien, qué buenos comentarios, qué buen aprendizaje. Que si Dios nos enseña que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu,
Y también Dios nos enseña pues que si hay una lucha hay que alimentar al que tengamos ganas de que gane, y pues Dios nos da las armas. Y pues sí, eso es la sana doctrina, porque si no alimentamos al espíritu, estamos ensuciando la sana doctrina que es en nuestra vida. Bendiciones, hermanos, es un placer estar aquí escuchándolo. Amén, hermana. Amén. Espero que no falten mañana porque están enriqueciendo mucho. No sé si cambiar la estructura del programa, media hora de intercambios entre el pastor y yo, y luego dejar a ustedes porque veo que se abre el tema. La hermana Claudia hizo una pregunta muy interesante. Rabí Pastor, ¿qué opina de esto? Mire, el pastor Osvaldo menciona esa lucha, y ahí en el manual ahí lo consideramos, ¿no? Hay una oposición a la sana doctrina, una oposición natural. Eso viene en otras lecciones. Pero ahí va mi comentario. También influye la forma en que el pastor proyecta las enseñanzas. Por eso yo hablaba de un 80% que el Señor se ocupó del carácter de los discípulos, y digamos un 20% de misterios bíblicos, ¿no? Y teología, sin restarle la importancia que tiene. Y la hermana decía, ¿por qué no logramos cristalizar en la práctica todo lo que dice la Biblia? Bueno, ahí está la respuesta del pastor Osvaldo, la oposición. Pero yo quisiera añadir ahí el enfoque que el pastor le da, o cómo lo plantea, porque la Biblia toca el punto diciendo, bueno, ¿qué tanto haces y qué tanto enseñas? El apóstol Santiago dijo, el que oye la palabra pero no la lleva a la práctica es como el hombre que se levanta y se mira en un espejo. Imagine usted una señorita que se levanta en la mañana y se mira despeinada al espejo. El espejo le está diciendo, está mal, peínese. Pero el que oye la palabra y no la hace es como la persona que se ve al espejo que está mal, pero no se peina, no se arregla. Entonces aquí hay un engaño que lo propicia la carne. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y luego menciona el engaño, porque si no se estarían engañando a vosotros mismos. Hablemos de un autoengaño, ¿no? Hermana Claudia, hay un autoengaño en la persona que estudia mucho pero no avanza. Pero es un autoengaño propiciado por la naturaleza caída que mencionaba el pastor Osvaldo. Pero yo quiero incluir a los pastores que hacemos creer a la gente que porque sabe mucho ya la hizo. Cambio. Mientras entra la hermana Claudia, bueno, creo que parece que lo dicen allí, no sé si es Santiago y también Juan en su primera carta, que se engaña a sí mismo, ¿no? El que cree ser sabio, ¿no? Y no practica la palabra, o que el hombre que dice se considera en un espejo y luego se va y se olvida su rostro natural. Es aquel que mirando en la palabra y no puede llevarlo a la práctica. Ser hacedores más bien de la palabra que tan solo oidores, engañándonos a ustedes mismos. Porque a veces no puede ser práctico lo que aprendemos, es que quizás estamos llenando de información en la mente natural. Entonces produce a veces condenación en nosotros, porque solamente lo llevamos a la mente natural, el razonamiento, y necesitamos una forma práctica, como decía el pastor allí, Osvaldo, tan claro, a la vez práctico y a la vez espiritual. Les dijo, cuando tengo ganas de orar, oro, pero si no tengo ganas, oro igual. Impresionante. Ahí está, ¿no? Que el espíritu está dispuesto. En el espíritu estamos siempre dispuestos. La carne es débil, pero por eso se nos manda a enfocarnos en el hombre interior, ¿verdad? Cambio. Pastor Sergio, usted no debe de faltar en la tacita de café. Decía que la parte teológica y la parte práctica
es doctrina que tenemos que enseñar, compartir y hacer que se lleve a ese diario vivir. Entonces, aquí Pablo le escribe a Tito, dice, mire, usted debe de enseñar lo que está conforme a la sana doctrina. Y uno diría, bueno, aquí nos va a hablar de la venida de Cristo, nos va a hablar de cosas de esas conforme generalmente creíamos o creemos. Pero comienza a decir, un momentico, los hombres deben de comportarse de esta manera, las mujeres deben de comportarse de esta manera, los jóvenes deben de comportarse de esta manera. Y uno dice, oh, ¿cómo así? ¿Esta es sana doctrina? Por supuesto, porque es que nuestra actitud va a hablar más que lo que nosotros decimos. Entonces, creo que necesitamos tener un buen balance. A ver, Pastor Gamaliel, tengo aquí frente a mí el título La doctrina teológica. Láncese allí con ese comentario en estos minuticos que nos quedan. Cambio. Pastor, le ruego que sea usted el que lo lea porque me vine a donde está mi tarjeta para que aumentara mis niveles aquí de Wi-Fi y dejé mi oficina allá, Pastor. Probablemente me fallaba porque estaba lejos. Va a tener que ayudarme con eso y para el otro programa traslado mi oficina cerca de la tarjeta o la laptop. Cambio. Bueno, aquí voy. En la Biblia también existe el grupo de doctrinas que se refieren a las cosas futuras, a los conceptos sobre Dios, el juicio, la salvación, los bautismos, etc. Esta parte doctrinal es llamada comúnmente la parte teológica, de griego teos, Dios, y logos, estudio, razonamiento. O la doctrina que se refiere al conocimiento de conceptos sobre Dios y asuntos relacionados, la cual sin duda no debe faltar en la vida del creyente. Y allí cita Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Adelante, Pastor Gamaliel. Correcto, estamos enfatizando ahí que no debe de faltar, Pastor, sin duda. Y allá dice el apóstol, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de la doctrina de bautismos, del juicio y todo eso, pero no le llamó sana doctrina, porque esas son verdades inmutables, ¿no? La palabra sana, Pastor, como vamos a ver en la segunda lección, se refiere al individuo, que sigue la doctrina de Cristo, que ama, el que no odia, el que no chismea, el que no atenta contra su prójimo, está sano en ese sentido, está incorrupto, ¿no? Porque hay algo aquí muy importante, Pastor, no sé si estoy de acuerdo con mi comentario. En los tiempos que se estaba explicando la teología o el conocimiento de Dios, no había iglesias ni movimientos diversos. Esto vino mucho después, con las controversias cristológicas que ya conocemos, y cuando se da el auge de la teología, lo que estaba mencionando Javier. Pero hay que captar que no tenía mayor competencia el concepto que Pablo hablaba o que Pedro transmitía, sino creo que fue Juan el que empezó a batallar ya muertos aquellos con el surgimiento de anticristos que negaban que Jesucristo había venido en carne, y ahí empezaba apenas el conflicto, ¿no? El conflicto de Pablo más bien fue en contra de los judaizantes. Pero no había tal concepto como que esta iglesia tiene sana doctrina y esta no. No, eso se acuñó mucho después. Más bien como que eran inmutables, Pastor Osvaldo. Era sin contradicción, dice el apóstol. Grande es el misterio de la piedad, por ejemplo, ¿no? Dios ha sido manifestado en carne, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido recibido en gloria. Ok, esto es sin contradicción. No había necesidad de llamarle sano o insano porque era una única verdad. La palabra sana más bien se refería, en otro sentido, pues a la sanidad o a la no sanidad del individuo,
que no practicaba la doctrina de Cristo. Cambio. Sí, realmente en el tiempo de haberse escrito la palabra de Dios, como usted ya lo dijo, se daban dos batallas hacia los judaizantes y sus requisitos para ser salvos. El problema ley-gracia, en esa discusión tan tenaz, que ahí hay mucho de qué cortar. Pero también en lo que citaba de las doctrinas gnósticas, de negar la divinidad del Señor Jesucristo y sobre todo lo que se conoce como la unión hipostática, es decir, 100% Jesucristo hombre, 100% Jesucristo Dios. Eso ha sido un complique para muchas personas. Pero realmente cuando miramos la Biblia, el énfasis, y yo sé que a partir de estos comentarios se va a despertar un interés en analizar las Sagradas Escrituras como sana doctrina, y viendo allí, bueno, vamos a mirar qué es la sana doctrina dentro de comportamiento. Y esto va a hacer que nos concienticemos muchísimos que nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra forma de ser en el diario vivir tiene mucha importancia porque nos hace o nos identifica como seguidores de Jesucristo, como cristianos o simplemente como unas personas que en la mente, teóricamente somos cristianos, pero en la vida práctica no lo somos. Y eso duele. Eso no es fácil, Pastor Gamaliel. Cuando le dicen a uno, usted con sus labios honra a Dios, pero en su corazón, realmente en la esencia, su carácter, personalidad, temperamento, forma, estilo, palabras, manera, no concuerda con lo que el Señor Jesús enseña. Eso no es fácil aceptarlo, porque a veces nos agarramos nosotros de un poco de cosas. Por lo menos yo he oído hablar mucho más del vestuario que de la lengua, y la Biblia nos habla más de esos pecados de la lengua que del vestuario, sin que no haga referencia también a ser decente, a vestirse honestamente y todas esas cosas. Entonces, que Dios nos ayude para desarrollar este tema de la sana doctrina. Cambio. Y Pastor Osvaldo, qué gusto me da. Mire, ahí está, usted acaba de resumir exactamente lo que estoy buscando, Pastor. Lo que estoy buscando es mi persona y como pastor transmitírselo a la gente. Mire, Pastor Osvaldo, yo amo la teología, yo amo los debates, porque me hace crecer. Pero la verdad, donde tengo una guerra, una batalla, es en el crecimiento personal. Incluso, Pastor, estando tan metido en la teología, llega mi esposa y me pide un favor y luego me molesto y hasta a veces, alguna vez le grité y ella me dijo, ¿dónde está la sana doctrina, mijo? Tenía toda la razón, porque la Biblia dice, toda gritería, quítese de vosotros. Probablemente ella no fue muy prudente en pedirme que le trajera agua cuando estaba metido tan profundamente en la teología. Pero ¿dónde estaba la mansedumbre, Pastor, de este Cristo que yo estoy estudiando? Sin demeritar la teología, la cual amamos, tenemos que entender que el verdadero desafío lo tenemos en seguir o no la sana doctrina o la doctrina de Cristo, parecernos a Cristo, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo me gustó su comentario, Pastor? Aunque la Biblia habla de vestir honestamente, sí, por supuesto, pero habla 100 veces más de la lengua y pareciera como que no nos damos cuenta de ello. Cambio. Tengo aquí el título Doctrinas diversas y falsas, y el comentario dice, también se menciona en la Biblia algunas doctrinas que no son tales, sino que son mandamientos de hombres que se hacen pasar como si fueran doctrinas de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 23. Ustedes saben bien allí todo lo que dice, y me llama la atención esta parte. En alguna ocasión hablé de dos cosas que luego se convirtieron como casi en un garrote. Uno, que di una enseñanza que la llamé el poder del ejemplo, y entonces luego
cuando uno como que se le olvida lo que ha dicho, hay quien le recuerda, y generalmente la esposa o tal vez el hermano o algo así, y le dice, acuérdese de lo que dijo, el poder del ejemplo. Esa es una de las cosas bien tenaces que muchas veces uno se tiene que enfrentar. Y el comentario aquí dice, en este pasaje los fariseos y escribas ponían en primer lugar muchos detalles y aspectos físicos para que los hombres los guardaran y los presentaban como doctrina de Dios, pero eran producto de ellos y hacían que el pueblo se olvidara de lo verdaderamente importante. Jesús les aclara que lo primero, lo verdaderamente importante era la conducta, es decir, limpiar el vaso desde adentro. Esto aquí es una espina debajo de una uña. Y particularmente para los que predicamos es un gran desafío liberar el concepto, la idea, el sentimiento, el gusto, hasta la equivocación que hayamos recibido en enseñanzas, qué sé yo, para tratar de transmitírselas a la iglesia y decirle esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y cuando lo ponemos ante un examen de las Sagradas Escrituras, eso se cae. Cambio. Qué lástima, pastor, nos quedan 2 minutos nada más. 2 minutos. Mire, una vez oí un predicador, y le dejo el cambio para que finalice, pastor, porque sé que es un hombre muy puntual en el horario, que Cristo hizo muchas cosas, pero la primera lección, y esto me lo apunté porque me pareció un comentario de oro, del Señor fue la mansedumbre. Aprended de mí. Mire qué frase dice el Señor. No dice aprendan a echar fuera demonios, aprendan de mí a hacer milagros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué grandes materias, pastor. Comentario final. Cambio. Pues simplemente diría, Pastor Gamaliel y todos los demás hermanos que nos acompañaron aquí en el canal La Congregación, que el Señor le dijo a Elías cuando estaba allí muy deprimido, muy aburrido, muy cansado por todo lo que había vivido, le dijo, largo camino te resta. Creo que largo camino nos resta, Pastor Gamaliel y todos los que están ahí escuchando en el canal de La Congregación. Yo sé que no se animaron mucho a participar porque están diciendo, a ver el enfoque, a ver con qué volvió el Pastor Arias o qué dice el Pastor Gamaliel, cómo estamos con todo esto, pero sé que el programa de mañana y los demás que vienen van a ser muy comentados y van a ser muy aclarados, y seguramente que recibiremos una que otra corrección, Pastor Gamaliel, pero yo por mi parte, listo, dispuesto a recibir toda corrección que esté en línea con la palabra de Dios, bienvenida sea. Que no sea contrario a mi conciencia, bienvenida sea. Y que no sea contrario al sentido común, bienvenido sea. Abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para todos ustedes, que Dios los bendiga. Pido al Señor que nos dé la vida y el permiso de mañana estar una vez más en la tacita de café en La Congregación. Hasta la próxima. Qué sabrosa estuvo la taza de café con el Pastor Osvaldo Arias. Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima.